Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Oigan, pues hace mucho que no hacía un live, que no andaba por acá, pero hoy tengo un live muy interesante con una invitada que me encanta cómo transmite, me encanta todo lo que sabe y de verdad es increíble. Hoy vamos a hablar sobre la resistencia a la insulina. Nada más que se conecte y vamos a platicar sobre todo sobre la resistencia a la insulina, la alimentación. Hola Rosy, ¿cómo Ya estás? estamos aquí. ¿Me escuchas bien? Sí, 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 tú. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, Oye, qué gusto. Perdón por el retraso, ya sabes que en la Ciudad de México puede pasar todo. ay, sí, 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 es un caos, pero bueno, bien, no, ya estamos aquí, lo logramos. ¿Cómo Así estás? es, muy bien. Y tú, muy feliz de que estemos aquí conectadas porque pues es un tema que a mí me apasiona, me interesa mucho y sé que a ti más. Entonces, pues a grandes rasgos, les presento a la doctora Rosy, que ella es doctora en nutrición y tiene una experiencia de vida muy interesante. Me gustaría que nos platicaras un poquito, Rosy, sobre tu relación con la diabetes. Claro que sí. Sí, Janet, no, encantada, muy, muy agradecida de que por fin lo logramos. Bueno, mi relación con la diabetes realmente es por historia personal, que, bueno, hace un montón de años, hace 29 años ya casi, que a los 14 años me dio diabetes tipo 1, me diagnosticaron con ello. Entonces, claro, mi búsqueda sobre la coherencia en salud fue lo que me llevó a estudiar la carrera de nutrición y dietética y luego a seguir estudiando. Y no acabas, ya sabes, el camino realmente es infinito porque entre más sabes te das cuenta que hay más que saber, ¿no? Y que nos faltan piezas. Pero, bueno, estudié la carrera de nutrición que para mí fue súper incoherente a lo que yo estaba viendo en mis niveles de glucosa, en la alimentación, etcétera. Y bueno, y esto me llevó a la búsqueda, ¿no? De más coherencia, que ahora, bueno, tiene el nombre de normoglucemia, ¿no? Que son niveles realmente normales de glucosa a pesar de tener o no diabetes, que esto nos tenemos que enfocar porque es lo que te da la enfermedad o es lo que te da la inflamación, complicaciones, etcétera. Entonces, mi trabajo se concentra en esto, pero ha sido un camino largo de búsqueda de referentes, de búsqueda de experiencia personal. Entonces, realmente ahora ya llevo 19 años con normoglucemia, niveles no diabéticos, ¿no? Y esto me encargo de enseñarlo y acompañar a las personas que quieran invertir tiempo, esfuerzo en ello, a lograrlo. Perfecto. Y de verdad que me parece impresionante porque además muchas personas piensan que diabetes 1 ya es un diagnóstico para toda la vida irreversible, a diferencia un poquito a veces de la diabetes tipo 2. Y pues tú eres un fiel testigo que los hábitos y la alimentación lo hacen todo, ¿no? Y creo que muchos de los que estamos en este campo de la salud llegamos de alguna forma por alguna experiencia propia o familiar o algo. En mi caso, por ejemplo, fue el cáncer lo que me hizo ese despertar y cambiar de carrera también. Pero es muy interesante y me gustaría, Rosy, que platicáramos sobre la resistencia a la insulina, que al final es la antesala de, pues, por ejemplo, la diabetes tipo 2 y de muchos trastornos metabólicos. ¿Cómo podemos definir así a grandes rasgos, muy sencillo, qué es la resistencia a la insulina? Claro, como dices, el grosso o el grueso de la mayoría de la población que tenemos mucho riesgo, ¿no? De tener resistencia a la insulina y que ya todo el mundo conoce este término, es porque realmente la insulina es una hormona encargada de regular o equilibrar la glucosa para que sea suficiente ni más ni menos y todo esté en equilibrio, como muchos mecanismos y regulaciones que tenemos en el cuerpo. Entonces, cuando esta insulina muchas veces, cada día, esta insulina sale de ese equilibrio por estimulación para que, o sea, hace un sobreesfuerzo constante para que tú estés en equilibrio. Entonces se empieza a decir que estamos en hiperinsulinemia, es decir, se está produciendo mucha insulina. Y como ya lo sabemos todos, que esto es lógico porque cualquier medicación te provoca esto, se vuelve intolerante, es decir, que esta insulina, aunque se produzca mucho, empieza a ser resistente, es decir, que ya no funciona eficazmente por esta sobreproducción. Pero hay muchos mecanismos, lo estoy diciendo muy sencillo, pero hay muchos mecanismos que acompañan, que puede ser cómo entra esta insulina a los receptores, al tejido, este tejido muscular o este tejido adiposo, si es marrón, si es
es decir, esta grasa corporal, hay muchos factores, pero se vuelve intolerante o resistente y esto se llama resistencia a la insulina, que ya esta insulina, aunque se produzca mucho, ya no es capaz de ser eficiente. Esto es resistencia a la insulina. Entonces, claro, ¿quiénes somos, quiénes tenemos riesgo? Todo, la gente, todas las personas. Desde que nacemos, básicamente, o desde nuestra madre. Es que es increíble, ¿no? En qué momento podemos intervenir. Exactamente. ¿Y qué signos o qué síntomas podríamos tener como foquitos de alerta para decir probablemente tengo resistencia a la insulina? Porque hoy en día te dice que más del 80% de la población mundial la tiene incluso sin ser diagnosticado, sin saberlo, ¿no? Claro. Claro, realmente son muchos síntomas alrededor de esto, porque como se dice que es silencioso, que va muy lento, pero cualquier signo como de regulación de la regla en mujeres, ¿no? Mucha grasa abdominal sobre todo, ¿no? Se dice que esto es de lo que más tiene foco de resistencia a la insulina, es decir, no es grasa generalizada, sino abdominal. Luego, problemas en la piel. Hay unos como pequeños granitos que empiezan a salir por aquí, por los brazos. Eso es signo de resistencia a la insulina. Y también acantosis nigricans, que esto es resistencia a la insulina bien declarada, ¿no? Pero también, ¿qué más? Cansancio, cefalea, que nos da sueño después de una comida, que nos levantamos cansados. Es decir, hay muchos signos que pueden estar relacionados directa o indirectamente. A veces te desregulas hambre, saciedad, y entonces, claro, esto provoca una desregulación, ¿no? Que tiene que ver con resistencia a la insulina, pero no es la única causa. Entonces, tenemos que estar muy atentos, los niños también, ¿no? Mucha ansiedad, o que después de comer tengo hambre otra vez. Esto es un bajón otra vez, o mucha insulina que ya está sobreproduciéndose. Entonces, esto no es normal, que lo normalizamos, ya Justo te iba sabes, a Janet. preguntar, ¿los niños pueden desarrollar la resistencia a la insulina? Claro, por supuesto. Y de hecho, yo diría que son más sensibles, Janet, que es increíble, ¿no? Normalizamos que los niños quieren más azúcar, carbohidratos. No, esto no es normal. De hecho, son más sensibles, ¿por qué lo digo? Porque son pequeños, sus cuerpos son pequeños, entonces tienen más fuerza el efecto de más carbohidratos y de la desregulación. Es decir, son más sensibles que nosotros solamente por tener cuerpos más pequeños. Claro. Una cosa es que son jóvenes, se regulan más rápido, ¿no? Que podemos intervenir y pueden regularse más rápido, pero si son, claro, pueden tener resistencia a la insulina desde muy pequeños, que tú sabías que ha aumentado la prevalencia en niños de ansiedad, de TDA, es decir, de epilepsia. ¿Qué tendrá que ver? Todo tiene que ver porque es de regulación hormonal y de la insulina y de lo Y que... muchas cosas que están Exacto. involucradas, ¿no? No solo la alimentación, yo siempre les digo, hay cosas que nos nutren o no del ambiente, o sea, desde la luz artificial, la luz azul, la poca exposición solar que nos han hecho temerle de horrible al sol, están en la playa, están escondidos, muchas cosas que influyen muchísimo en esta desregulación hormonal, ¿no? Totalmente, sí, sí. Una pregunta como muy, digamos, obligada. ¿Tener resistencia a la insulina es como ya sentencia que voy a tener diabetes tipo 2? No, no es sentencia. Lo bueno de todo esto, la buena noticia, es que se puede revertir, remitir la diabetes tipo 2 y por lo tanto la resistencia a la insulina. Nunca es tarde, de hecho, ¿no? Lo que pasa es que sí hay factores que podemos controlar y otros factores que no podemos controlar. Los factores genéticos, de raza, que tenemos mayor predisposición, pues no los podemos controlar, pero hay muchos que sí, ¿no? Como es lo que nos metemos a la boca, lo que no nos metemos, es decir, el espacio que tenemos de esperar a otra comida, esto es algo que podemos controlar. La actividad física, movernos, la exposición, como decías, ¿no? Al exterior, al sol, todo esto sí lo podemos, la limpieza de sueño, lo podemos controlar y revierten o remiten la resistencia a la insulina. Es increíble, ¿no? Diabetes tipo 2 lo que no sucede en diabetes tipo 1, aunque en diabetes tipo 1 podemos realmente suavizar, podemos prevenir, revertir complicaciones diabéticas e incluso tratar y revertir autoinmunidad, ¿no? Esta respuesta autoinmune que tenemos constantemente en diabetes tipo 1 también la podemos remitir, que es increíble, ¿no? Entonces, yo me impresiono en diabetes tipo 2 cómo podemos quitar medicación y revertir o remitirla
la resistencia a la insulina, es un regalazo. Ahora, siempre la gente me dice, pero si vuelvo a los hábitos, claro, si vuelves a los hábitos, vuelve a venir, es que es lógico, ¿no? No podemos tener libre elección en cuanto a desmadre, ¿no? Digámoslo. Claro, es lo que a mí me preguntan luego los pacientes. Oye, pero por ejemplo, la dieta cetogénica no da rebote, es que el rebote no existe como tal. O sea, sí hay un tema metabólico, pero más allá de eso, si tú regresas a los hábitos anteriores y regresas a tus cargas de carbohidratos, por supuesto vas a volver a subir, ¿no? Lo mismo pasa. O sea, si no cambiamos de raíz hábitos y nos reeducamos el paladar, reeducamos nuestra mente, pues no vamos a llegar a esa meta, ¿no? Y otra cosa, Rosy, que yo veo muy frecuentemente últimamente en consulta es la relación de las mujeres en peri o menopausia con resistencia a la insulina. Sí, claro, es una etapa de vulnerabilidad, ¿no? Es verdad, porque vuelve a cambiar el cuerpo. Y justo eso iba a decir Janet, que además tenemos que ser muy atentos a la etapa de vida en la que nos encontramos, ¿no? No es lo mismo estar en la adolescencia, estar en una etapa fértil, a estar en perimenopausia, ¿no? Es decir, somos distintas, ¿no? Y los hombres también, pero sobre todo las mujeres somos distintas y hay que estar atentos a que no somos iguales. No sé si a ti te pasa que te llegan mujeres que dicen, es que yo pesaba 50 kilos, entonces dices, bueno, ¿qué edad tenías? 18, es que es ilógico también. Es como, además es como omitir o negar nuestro estado, en nuestra etapa de vida. Es como no aceptarnos con cambios y como estamos vivas, ¿no? Claro. No, evidentemente yo ahora con 43 años no soy la misma. Puede ser que mi cuerpo esté en una etapa vulnerable porque los estrógenos han cambiado, han disminuido. Bueno, pues de hecho sería una buena etapa para comenzar a hacer low carb, a bajar los carbohidratos, a hacer keto. Es una buena, muy buena etapa, ¿no? Porque es verdad que nuestro cuerpo ha cambiado. Ahora, no es obligatorio, ¿no? Que las mujeres con menopausia, no, para nada. De hecho, estamos vulnerables de hacer más ejercicio de fuerza, es decir, cambiar nuestros hábitos totalmente y se puede y mejorar y estás previniendo que tu vejez, ¿no? Sea mucho más saludable y equilibrada, por supuesto. 100%. Y ahorita que Sí. hablas justo de la alimentación, qué tan importante es también este manejo de los carbohidratos, Rosy, que de repente hay mucho mito alrededor, mucho ruido, mil corrientes, como sabemos, siempre en medicina, en nutrición, siempre las va a haber y siempre va a haber, como les digo, un estudio que apruebe lo que tú estás diciendo, la corriente que tú, porque ya hoy hay una forma muy sencilla de publicar también estudios, ¿no? Hay que ver qué tipo de estudio viene, de dónde y demás. Pero bueno, hablando de este tipo de alimentación, de controlar los carbohidratos, ¿cómo se puede manejar, Rosy, este conteo de carbohidratos, este manejo de carbohidratos para el tema de controlar o revertir la resistencia a la insulina? Pues sí, hay que tener una restricción. Primero, conocer los alimentos, que yo más que estar contando, que esto lo hice hace muchos años cuando empecé con la diabetes, que hacíamos el contaje o el conteo de raciones y que a mí me dio trastorno alimentario total, porque es horrible estar con tu báscula en todo el tiempo, todo el día. Entonces, para mí es muy importante que sepamos identificar los alimentos, por lo que nos sube más la glucemia, lo que no nos sube tanto, y entonces hacer como volvernos responsables, ¿no? Es decir, vale, mi base, ¿no? Mi base son proteínas, grasas, verduras. Luego hay que personalizar cada uno, porque es verdad, no sé si a ti te pasa, Janet, que las personas dicen, ya, a partir de mañana, cero. Y esto es un estrés para el cuerpo. Y, 100%. y entonces las mujeres se ven en una restricción y le echan la culpa o responsabilizan a bajar los carbohidratos. No, es que no estabas comiendo suficiente. Mejor hay que ir progresivamente de dónde vienes. Primero quito la porquería, la basura, y eso ya va a ser un cambio muy bueno. Y voy teniendo compasión o empatía con mi cuerpo que se adapte. Porque es que no Volvernos tenemos. a conectar, Rosy, con el cuerpo, o sea, escucharnos. El cuerpo de verdad, yo siempre les digo, es una máquina perfecta y nos da señales o avisos que a veces tratamos de apagar, ¿no? Sí, totalmente, sí, volver a conectar, sí, sí, muy bien. Es esto, ¿no? Es decir, acompañar a nuestros pacientes a que vuelvan a conectar y que nos dice que realmente lo tenemos muy olvidado. Es decir, yo hasta hace poco, porque no, claro, si no te enseñan desde niño, ¿no? Como esto de qué sientes, te guías por los demás o por lo que debe de ser.
o por a qué hora nos toca comer, entonces nos olvidamos de nuestro cuerpo lo que realmente quiere decir. Entonces, sí, la verdad es que esto es muy importante, empezar por allí y entonces identificar estos alimentos y ir decidiendo, pero con digamos que con relajación, o sea, con suavidad, porque es eso, que a veces veo mucha exigencia que se vuelve obsesión, ¿no? Que se vuelve una cosa estresante. Entonces, bueno, yo te enseño los que puedes decidir y tú vas eligiendo. Y para mí algo muy importante, Janet, es que luego a largo plazo, claro, yo me he mantenido tantos años porque tengo alimentos, ¿no? Que no son porquería, pero que sí me permiten flexibilidad, ¿no? Que es esta cosa de, vale, pues mira, tú tienes que saber que estos alimentos, porque las mujeres somos cíclicas y es muy importante que no te restrinjas todo el tiempo, sino que tengas como unos permisos que ya sabemos, de hecho, dentro de productos keto hay muchos permisos que te vuelven Claro, flexible, que no son la base, ya lo sabes, exacto. bueno, te dan flexibilidad y eso mentalmente es súper importante como humanos, porque si no estás como restringiendo demasiado y entonces un día te enfadas, ¿no? Un día dices ya, a la goma todo, ya no quiero nada. Entonces es muy importante como esta flexibilidad, sí, ser cíclicas, ¿no? Respetando nuestro cuerpo, respetando lo que nosotros, sí, lo que nos gusta, lo que no. Entonces esto es muy importante, Janet, sí. Para ti, Rosy, ¿qué importancia tiene la suplementación en esta parte de prevenir o de tratar la resistencia a la insulina? Mucha, tiene mucha importancia. Lo que pasa es que es lo que siempre digo, ¿no? Que la base es aprender a normalizar los niveles de glucemia. ¿Por qué? Porque la suplementación no va a servir de nada si primero no resolví o no aprendí cómo tener niveles normales, ¿no? De 59 a 100 la mayor parte del tiempo. Claro, cuando digo esto la gente, oh, ya se me tira. ¿Cómo que, bueno, esos niveles? No, vale, no es fácil, pero es posible, la mayor parte del tiempo, digo, pero si primero no aprendes qué es lo que te está no permitiendo tener esta normalidad, primero hay que aprender esto y luego la suplementación viene después, ¿no? Porque si no, entonces está desequilibrado, Claro, estás inflamando, ¿no? El contexto bioquímico y la suplementación ni te llega bien ni la aprovechas. ni la... Entonces, la base, sí, la base primero es esta y la suplementación es la punta, ¿no? La punta, el regalito final que sirve mucho, es increíble la suplementación. Yo estoy muy a favor y si se utiliza bien, ¿no? Si se utiliza a lo mejor en ciertos periodos, siempre con un objetivo, lo evaluamos y luego volvemos a mirar si seguimos o no, pero sí, sí. Hay algo, Rosy, que me gustaría tocar porque se puso muy de moda hace unos meses y pues todavía yo tengo pacientes hoy en día que están llegando de Janet. Es que el doctor, o sea, prescrito por médicos, la mayoría por endocrinólogos, me mandó el Saxenda, el Ozempic, todas estas inyecciones, medicinas que son para personas diabéticas y que no tenían diabetes y por supuesto se los dieron con la intención de bajar de peso, de perder grasa y llegan con trastornos muy importantes en la microbiota, llegan con un tema de ansiedad, de miedo, de verdad que yo estoy sorprendida porque aparte la semana pasada tuve 3 pacientes que venían es que el endocrinólogo me dio, me sentí fatal, quiero que hablemos claramente de este tema, Rosy, porque sé que en España se empezó a usar muchísimo, se puso como de allá, se vino para acá de moda, que muchos empezaron a usar como la píldora mágica para perder peso. ¿Qué riesgos, qué efectos puede tener si recurrimos a este tipo de medicamentos que pues, tal cual son medicamentos, ni siquiera es suplementación, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, el Ozempic, similatida, es realmente, está poniendo aquí pero bueno, me escucho bien. Sí, sí. Realmente es una medicación, bien como dices, ¿no? Que tiene consecuencias. Es decir, es ilógico pensar como niños, ¿no? Que, ay, es una medicación, no pasa nada. Quiero inmediatamente bajar de peso, que es lo único que me importa superficialmente, aunque dañe mi salud. Entonces, Exacto. esta es la diferencia, la gran diferencia que yo me centro en personas que quieran tener salud y esto requiere pues tiempo, observarte, ¿no? Un acompañamiento más a la mediano o largo plazo. La diferencia de esto es que se piensa que es inmediato, que no lo es, y además que tiene consecuencias graves. Sí, puede servir, como se ha visto en estudios, para obesidad, ojo,
No estamos hablando de solo sobrepeso, sino Eso. para obesidad. Y las principales complicaciones que hay de esta medicación es gastrointestinales, bien como dijiste, es decir, hay náusea, vómito, la microbiota se altera, calambres, también neurológicas, ¿eh? Entonces, bueno, pues, es decir, si no arreglas la base, otra vez, ¿no? Si estás solamente tomando para arreglar algo superficial, que puede bajarte un poco, pero también se ha visto que la gente que no tiene de base el cambio de hábitos, o más que cambio, que suena como muy fuerte, es recordar, ¿no? Recordar lo que nos va bien, que esto también es muy personal. Hay gente que a lo mejor necesitamos siempre, después de una comida muy saciante, muy densa en nutrientes, necesitamos luego algo, un chocolate, o sea, necesitamos, y hay gente que no, que le da igual y no necesita, por eso es algo muy personal que se tiene que acompañar, ¿no? Entonces, si no tenemos esta base, cualquier medicación nos va a perjudicar mucho, mucho además porque la dejamos de tomar y nos va a provocar ahora sí este rebote o esta descompensación, que luego cómo arreglas eso otra vez, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo cuando se utiliza mal. Si llega una persona con obesidad que está haciendo alimentación cetogénica muy baja en carbohidratos, y vale, pues puede servir, por supuesto que puede servir esta medicación, ¿no? Es decir, con un tiempo, pero si no tienes esas características y no estás haciendo, te va a perjudicar. Entonces, ojo, cuidado y además es muy cara y no Muy. estás arreglando la base. Entonces, ojo, cuidado, que se pone de moda y todo el mundo va allí y realmente sin pensar en consecuencias, claro que tiene, sí, sí. Más lo que tú estés interaccionando con otras cosas que te estés tomando. Exacto. Esto no lo pensamos y es muy importante, sí. Rosy, me gustaría que compartieras como 5 hacks, 5 hábitos, lo que para ti es principal justo cuando, si ya estás diagnosticado como resistencia o si estás sospechando que probablemente tienes resistencia a la insulina, ¿cuáles serían así tus 5 secretos que a ti te han ayudado en tu vida en estos 19 años que llevas una normoglucemia? ¿Qué recomendarías? Bueno, lo primero, espaciar comidas. Fíjate, no estoy ni siquiera hablando de qué cosa, ni espaciar comidas. Esto es de lo más importante que va a ayudar a no tener estímulo de glucosa e insulina. Es decir, es como lógico, ¿no? Pero esto es muy importante. Entonces, si no sabes cómo hacerlo, pues acude a Janet o a mí porque, no, es importante. Es que antes no había acompañamiento de este tipo tan coherente. No, Entonces, yo hombre, y ahora digo, antes te decían, tienes que comer 5 veces al día, cada 2 horas o cada 3 máximo. Y yo fui de las que llevó un tipo de alimentación y así. O yo, sea, yo creo que todos, sí. así era, ¿no? Entonces es importante esto, espaciar comidas. Este sería el primero. El segundo, que va relacionado con el primero, regular hambre, saciedad. Si no regulamos esto y estamos solamente con el contador de calorías, de carbohidratos, no estamos tratando la causa de esta desregulación, porque comúnmente la causa, no siempre de desregulación de insulina, es grelina-leptina, es desregulación de hambre-saciedad. Entonces, muy importante tratar regulación de hambre-saciedad. Si no sabes cómo hacerlo, otra vez, repito, pues que te acompañe un profesional coherente, pero este es como tratar la causa. Si no solamente estamos, ¿cuándo me toca la siguiente comida? O Con tal, o reloj me estreso, en o estoy mano. horrible. La tercera, diría que priorizar limpieza de sueño, que no lo decimos, pero es fundamental, es que si no dormimos, estamos mal. Y sube mucho la glucosa en ayunas. Es decir, esta es como también otra de las causas de la diabetes tipo 2 de resistencia a la insulina. Entonces, empieza a regularte, empieza a ver cuántas horas necesitas dormir tú para estar bien, para levantarte bien, a qué hora es tu hora que te da sueño, respétate, porque le empezamos a alargar y provoca una desregulación. Claro. Entonces he dicho, sí, espaciar comidas, regular hambre, saciedad, priorizar limpieza de sueño. Por eso, perdón, 4, Rosy, por sí, eso tan de moda todos estos dispositivos, el anillo, el Oura Ring, los relojes inteligentes que te miden el sueño, ¿no? Porque antes se decía ejercicio y alimentación, punto. Pero realmente yo les digo a mis pacientes, híjole, no sé si en primer lugar pondría el sueño. O sea, porque todos son muy sí, importantes, pero el sueño te puede desencadenar un desajuste hormonal, no vas a rendir en el día, vas a tener problemas cognitivos. O sea, es un tema bien importante, ¿no? Y los que son sí, papás, también con los niños de repente en vacaciones, ¿no? Ay, están de vacaciones, que se desvelen y tal. Y esos pequeñitos movimientos que vamos haciendo, ¿cómo pueden alterar, no? Ay, yo tengo a veces pacientes llegan en la mañana, les tomo glucosa
Y disparadísima, oye, ¿qué cenaste? ¿A qué hora cenaste? ¿Y cómo dormiste? ¿No? Ujú. Básico. Y de repente creen que la solución es, bueno, pues mete melatonina. No, mejor haz que tu cuerpo produzca esa melatonina, como con la exposición al sol, con este espacio, el espaciar estos alimentos, como dices, a lo mejor suplementar con algunos específicos, o sea, como que hay muchas cosas, ¿no? Que podemos hacer, Sí. pero es bien importante esto que estás diciendo. Sí, 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 identificar la causa, ¿no? Que me está provocando el estrés, Así por es. ejemplo, ¿no? Sí, Sí, entonces hay que priorizar la causa, pero sí tratar esto, ¿no? Aunque utilicemos suplementos, hay que decir, bueno, lo utilizo durante un tiempo, y exacto. luego lo voy bajando, es decir, muy importante ver cómo lo hacemos, pero tratar la causa. Sí, entonces la tercera fue limpieza del sueño. Cuarta, movimiento, priorizar movimiento la mayor parte del tiempo. Nacimos como humanos moviéndonos, es decir, hemos evolucionado así. Entonces, es muy importante hablar no solo de hacer ejercicio, sino las consecuencias del sedentarismo. Es decir, yo siempre digo, y los que tenemos diabetes lo vemos muy claro, ¿no? Si estás 2 días seguidos que no has hecho, es que tu cuerpo se empieza como a averiar, no funciona igual, increíblemente. Pues igual, yo porque tengo el sensor y me mido y no sé cuánto, pero igual los que no tienen estos dispositivos lo pueden ver, porque duermen peor. Entonces, priorizar movimiento. Ya no importa el qué, no dejes de moverte la mayor parte del tiempo. Este sería el cuarto, de fuerza o movimiento, de caminar, es que es lo que sea, muy Sí. importante. Y el quinto, Janet, sería priorizar exterior, sol y grounding, es decir, nos hace daño estar dentro. ¿Cómo la gente? Es verdad, es decir, va a funcionar tu cuerpo mejor si estás en exterior. Entonces, intenta, ya sé, depende del calor, no sé cuánto. Bueno, poco a poco, pero sí intenta, bueno, si puedes hacer ejercicio en exterior, si puedes hacer caminatas en exterior, que te dé algo el sol, si puedes ir descalzo, ¿no? Es que va a cambiar tu vida y vas a relacionar y regular ritmos circadianos. Entonces, esas serían las 5 que creo que no se me va ninguna, pero que me tardé años en descubrirlas porque no lo relacionas, ¿no? Es Exacto, que es que no había esa información y como bien dices, Rosy, en la escuela de nutrición te enseñan cosas tristemente obsoletísimas y cuenta y esto y yéndonos más allá, más algo integral y funcional, pues estos 5 tips que acabas de dar me parecen básicos que desde niños debemos enseñar. Yo siempre les sí, digo a mis pacientes, es mejor educar a los niños y de repente lidiar con su frustración y enseñarles a que ellos tomen buenas decisiones, a llegar adultos a querer reparar algo que llevamos años de hábitos. No que no se pueda, pero pues es mucho más complicado, ¿no? totalmente, sí, no, los niños es prioritario y hay que, o sea, realmente hay que potenciar el que son muy importantes, como dices, es decir, no pensar que no les pasa nada, que es esto que naturalizamos. No, pues claro que pasa. ¿Y por qué se enferma tan frecuente? ¿Y por qué tiene como ansiedad? ¿Y por qué luego no pueden dormir? ¿Cómo? Un niño tendría que tener súper regulado y despertarse solo. Entonces, algo estamos no haciendo tan bien. Entonces, tiene solución, pero hay que tener en cuenta los detalles que estamos diciendo, ¿no? Que sí, Claro. es súper importante. No alargar tanto, como decimos, en vacaciones, es decir, que Esta no se derrumbe. exposición constante que tenemos, Rocía, a todos los dispositivos, nosotros incluidos, pero los niños Sí. desde chiquitos, tablets, televisión, más el celular, más no sé qué, o sea, ya no es de que salen a jugar como antes al parque, al jardín, ¿no? Al exterior, y todo eso está alterando también el tema del sueño y pues es un círculo vicioso al final que podemos corregir como muy a tiempo. Totalmente. Ahorita que mencionabas de estos dispositivos, estos lectores, sensores, glucómetros y demás, yo sé que ustedes en diabetes tipo 1 tienen que llevar todavía una más cuidado, ¿no? Pero también se puso también muy, digamos, de moda hace unos meses o de unos meses para acá, que cualquier persona saludable o con una salud normal sin un diagnóstico empezar a usar estos dispositivos, ¿no? En el brazo, estos lectores de 15 días. ¿Qué opinas sobre eso y qué utilidad podría tener? Mucha. Sí, hay gente que dice, sobre todo los tipo uno, no, porque le estás quitando a los tipo uno, que no nos están quitando nada. Es decir, bueno, para mí no, es simplemente personas que quieren invertir en su educación y en observar.
siempre mejor prefiero que sea acompañado porque tú puedes malinterpretar, hay imprecisión de depende qué sensores, entonces puedes estresarte por utilizarlo y no saber qué significa. Claro. Entonces, hay más de 42 factores que afectan la glucosa, ¿no? En sangre. Entonces, es muy útil porque observas y 24 horas al día, ¿no? Durante 14 días. Entonces, para mí es muy útil. Yo lo promuevo dentro de mis programas a personas que no tienen ni diabetes, ni simplemente quieren observar y aprender lo que les dispara y conectarlo con síntomas, que esto es increíble. Entonces, para mí es una gran herramienta. A diferencia de bombas de insulina, los sensores de glucosa es una gran herramienta que es muy útil y cada vez que, y no tienes que pincharte el dedo, ¿no? Pero es muy útil cada vez que necesitas, pues te pasas el sensor. Entonces, está muy bien. Yo creo que es un gran aprendizaje para cualquier persona que quiere observar regulación hormonal, insulina, glucosa, pero siempre mejor acompañado, porque hay ciertas medicaciones que pueden desregular y tú te puedes asustar y decir, ¿qué me pasa? Estoy ya con diabetes. No. A ver, hay que mirar qué te pasa a ti, de dónde vienes, qué suplementación estás utilizando, para qué lo usas y aprender de ello y sobre todo apuntar lo que vas haciendo y es un aprendizaje brutal. Sí, sí, lo recomiendo mucho, Janet, sí. Mencionabas hace ratito el rango que para ti, porque hay muchos, ¿no? Dependiendo del laboratorio al que vayas, te va a decir, si estás en este rango, estás perfecto, y están los rangos funcionales, ¿no? Con los que trabajamos también, que es el nivel óptimo que necesitamos por ejemplo, la vitamina D, que dicen, a partir de 30 ya estás bien. No, ¿cómo? 30 estás bajísimo, estás deficiente. Me llegó ayer una paciente que tenía 20, que le digo, no, 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 pero es que nos superurge irte a la playa y suplementar, pero ya, ¿no? Y alimentos y tal, pero en glucosa, para ti, ¿cuál es el rango perfecto? Bueno, más que para mí, que siempre digo, ¿no? Es basado en experiencia y basado, Janet, en los estudios, que hay muchísimos, que indican dónde empiezan las complicaciones diabéticas. Entonces, para mí esto es lo que evidencia que tenemos que normalizarlos, ¿no? Porque sí, muchas veces me dicen para ti, y yo digo, bueno, yo no soy Dios, sino que veo la evidencia, ¿no? Por decir algo, ya se dice 126, o hay estudios que dicen que en 110 empiezas con retinopatía diabética. ¿Cómo? La gente, cuando digo esto, se estresa. Yo no lo puse. Para mí sería 200, yo qué sé. Yo no lo puse. Es decir, no es que a mí tampoco me gusta. Pero un rango, por ejemplo, de normoglucemia es el que he dicho, 59 a 100 la mayor parte del tiempo. Esto sería un rango muy bueno que todo el mundo puede tener. Y cuando medimos con sensores a personas que no tienen ningún problema, vemos que solamente con comidas altas en carbohidratos suben para normalizar rápidamente. Es increíble. El problema es si cada día, todos los días, 3 veces al día, 4 veces al día, estás con estos picos. Este es el problema. O sea, es decir, que no sometas a tu cuerpo a este estrés o inflamación de estar subiendo. Es Claro. decir, no quiero decir que no lo quites, pero sí que... Entonces, esto sería el rango normal. Sí. ¿Cuál es el tipo de alimentación, Rosy, que mayormente llevas? O sea, porque como decíamos hace ratito, lo mencionaste, de repente hay que hacer cíclicos, hay que hacer algunas modificaciones, pero bueno, en general, ¿cuál es el tipo de alimentación que tú llevas? Pues comer la base, ¿no? Comer proteína, grasa, con su grasa. Agrego bastante grasa, pero priorizo proteína, ¿no? Proteína es lo más importante porque vemos que hay deficiencia de proteína a todas las edades, ¿no? Entonces, proteína es muy importante con su grasa y si puedo agrego más grasa y verduras variadas por la microbiota, ¿no? Esta es básicamente mi base. Luego, dependiendo del día, del momento, de mi glucosa, agrego también frutos secos, nueces, almendras, chocolate negro, que esto es muy variable. Depende un poco de mi antojo, depende de mi glucosa, depende de mi... Eso. Entonces priorizo mucho caldos de huesos, variedad vegetal. Esto es muy más que cantidad, es variedad. Y básicamente es eso, ¿no? Y variedad de proteínas también. Básicamente por temporadas. Y básicamente eso es lo que hago. Eso es lo que he hecho toda. Que parece fácil, pero luego cuando estás en un ciclo o estás con estrés o estás en vivo, estás Claro. vivo, hay movimientos, hay cambios, entonces es importante como saber identificar de todo esta gama, ¿no?
qué alimentos, y esta es la experiencia que he tenido, ¿no? Qué alimentos te suben más, qué alimentos menos, combinados como, que priorizo en mi caso, Claro. en días de enfermedad, etcétera. Pero básicamente es eso, Janet, sí. Y que estamos en este mundo, Rosy, que está repleto por todos lados de alimentos, bueno, más bien productos, ¿no? También súper procesados, de cosas, de que en un mundo donde hemos normalizado el nutrirte mal. Cuando si ven que estás comiendo un dulce, un postre, está perfecto, pero si ves que lo dejaste, ¿pero por qué? Pero te va a hacer daño, pero te hace falta la fruta o de repente el pan o los cereales, o sea, es un constante de repente a uno mismo de si estoy haciendo bien o no, ¿no? Para los pacientes, como, pero a ver, lo que me está diciendo, si es lo correcto, porque el mundo está, en general, creo que poco a poco hay un despertar y más educación y más profesionales que se están actualizando, por ejemplo, en el ILCHAC, donde tú y yo damos clases, que es para profesionales de la salud, que se actualicen en temas de alimentación cetogénica, de ayuno y demás, pero pues sí, sí es de repente complicado, ¿no? Esa parte. Sí, es remar contracorriente, muy complicado, sí, sí, sí. Te tienes que sentir fuerte, por eso a mí me encantan los grupos también, ¿no? Grupos de Exacto. pacientes, de personas, porque te hace sentir más fuerte, porque si no, yo empecé hace muchos años y estaba sola y empecé mi blog hace años, digo, y sabía que esa era la respuesta, de eso que lo sientes, ¿no? Que dices, aquí está la salud, no hay mucho más, ¿no? Pero de ahí solo es mucho más difícil y luego además, como dices, luchas contra médicos, endocrinos, es muy fuerte esto, porque te hacen sentirte confundido, Sí, 100%. débil, mal. A mí me pasó hace casi 3 años, yo me explanté, me quité los implantes mamarios, justamente por el tema cuando empecé a estudiar más medicina funcional, por el tema de los tóxicos. Ay, me iba a entrar llamada, de los tóxicos y todo esto. Y cuando neurocirujano, entonces es un médico pues de su edad, de su generación. Llego y me dice, ¿pero cómo me hacen los preparatorios? ¿Te salieron cetonas? Sí, porque estoy en cetosis. No, pero aparte el colesterol lo traes alto. Sí, pero checa mis triglicéridos. Sí, pero checa mi glucosa. O sea, bueno, me quería mandar ya medicamento para el colesterol o sea, es bien complicado. Y llega un momento que sí, por más que tú tengas el conocimiento, el estudio y tal, que dices, tendrá razón, me puede afectar. Ahí yo decía, híjole, si no hago lo que me dice y algo sale mal en la cirugía, Sí, o sea, sí y si uno como profesional de repente puede llegar a tambalear, como paciente es bien importante esto que decías de los grupos. Fíjate que yo antes decía, no, solo pacientes 1 a 1, grupos no, estoy negada a los retos, a los grupos, a tal, y ahora que lo he estado haciendo con un grupo, justo algunos del ILCHAC y demás, que nos unimos para hacer unos retos, de verdad que he visto cómo este apoyo, este acompañamiento, que todo el tiempo estamos, algunos de los profesionales al pendiente, pues te ayudan, ¿no? Es que mi mamá me dijo que está mal, no, bueno, perfecto, ya, y sigo en el camino. Y los beneficios a la salud y demás, independientemente del peso, que eso para mí es lo menos importante, pues son increíbles, ¿no? totalmente, sí, 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 ¿no? La fuerza del grupo, pero sí, como dices, es que el remar contra corriente y nos hacen dudar. Yo muchas veces en mi vida con lo del colesterol digo, a ver si estoy taponeando mis arterias, aunque sabía que no, digo, a ver si. Entonces me he hecho de estudios de electroforesis de lipoproteína, ya. Claro, ha sido tiempo de ignorar ya, ¿no? Que ya ni lo veo, ni veo los niveles, pero ha sido tiempo de ver. Me hice la resonancia de calcio coronario, por supuesto, que saqué 0, Janet, como un recién nacido. Pues Wow, entonces limpié mis arterias, algo hice 100%. bien. Entonces Claro. es increíble, es decir, no es que esta prueba se tenga que hacer, se hace una vez en la vida, pero me refiero a que es importante darle fuerza a las personas, ¿no? Realmente con actualización, porque es que es obsoleto lo que suelen decir. Es increíble lo que dices de las cetonas. Imagínate con diabetes, Ajá, cetoácidos, ay Dios mío, de verdad, sí, es que no saben, no tienen la menor idea. Y es increíble porque te provocan miedo y te deprimen, o sea, te hacen sentir súper mal, que dices, Dios mío, es. Entonces, bueno, tenemos que tener un grupo de acompañamiento, por eso hacemos difusión tú y yo, para dar más fuerza
Y a y mí me con datos. encanta, Rosy, perdón, que tú tienes varios programas y me fascina cómo enseñas, cómo lo llevas en el ILCHAC, en el instituto, que he visto tus clases, digo, wow, me fascina. Platícanos porque tienes uno en Puerto, me parece, un curso, una masterclass, algo, platícanos, Sí, por favor, porque de verdad que, pues esto, como lo decías, no es solo para personas que tienen diabetes, por supuesto a ellos es una joya, pero también para prevenir o para personas que sí, claro. Hay otra llamada. Antes de que sí que sí acaban de existen. ser Claro, diagnosticados no, con no, ya resistencia y acabamos. demás. Sí, mira, tengo un webinar, Janet, el próximo martes 16 de abril, libera la diabetes o prediabetes con hormoglucemia. Entonces, ahí te voy a enseñar que sí es posible prevenir, revertir o remitir la diabetes y para personas que tengan resistencia a la insulina, te tienes que apuntar, si no, no te llega el enlace. Entonces, lo voy a dejar aquí, es diabetesbien.com/webinar. En esta clase aprendes, pero también enseño de qué tratan mis programas personalizados de prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Pero es eso, el 16, martes 16 de abril, pero te tienes que apuntar para que te llegue el acceso. Perfecto. Y esa es gratuita. Es gratuita el webinar, sí, claro, claro. Perfecto. Pues vamos a dejar esta grabación, por supuesto, se queda en mi perfil porque nos dio mucha información muy valiosa la doctora Rosy. Y por supuesto vamos a estar haciendo más lives. De repente el Claro. horario entre España y México se nos ha complicado, pero lo logramos y esta grabación se va a quedar para quienes no la vieron desde el inicio. Les voy a dejar también el enlace para que se registren al webinar y muchísimas gracias, Rosy. Un placer tenerte por acá. Gracias a ti, Janet, y nos vemos próximamente en otro live. Un abrazo muy grande. Cuídate Igualmente, mucho. gracias a todos los que se conectaron. Bye, bye. Bye, gracias.